Estamos nuevamente por este canal disfrutando de este tiempo que Dios nos ha dado, sabiendo que la palabra de Dios siempre nos inspira, nos alienta, nos fortalece, nos corrige, nos enseña, nos exhorta, pero la palabra de Dios siempre hace su obra completa en cada uno de nosotros y conforme a lo que fue enviada, así va a trabajar en nuestras vidas. Por eso es importante que un día como hoy nosotros podamos reunirnos como familia, escuchar la palabra, compartir un pensamiento aún que venga a nuestras vidas sobre ella y meditar sobre todo lo que ella dice. Por eso en este día vamos a compartir la palabra de Dios que se encuentra en el libro según San Mateo capítulo 9 versículos 28 y 29 y vamos a ver esta palabra conforme a lo que Dios quiere hablarnos y así podamos disfrutar del tiempo que pasamos juntos. Así que te invito a compartir esta palabra porque estamos en un momento difícil, pero con Dios siempre las cosas ayudan para bien. Por eso, tiempo y ocasión es el título de esta palabra, siempre lo dará Dios. O sea, puedes pasar muchas cosas y seguramente están ocurriendo cosas en tu vida que te desagradan o que no estás de acuerdo o no quisieras estar pasando el momento que estás pasando, pero si nosotros creemos, si nosotros perseveramos, si nosotros no perdemos esa fe maravillosa que está en nuestras vidas y la ponemos por obra, entonces podemos ser sorprendidos. Entonces en algún momento va a haber ese tiempo y esa ocasión que Dios pondrá en tu vida para que las cosas puedan tener cambios, transformaciones o manifestaciones que te ayudarán a vivir y a experimentar el poder y la gloria de Dios. Por eso te invito a compartir esta lectura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 28 y 29. Dice así la palabra de Dios. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Amén. Esto es lo que nosotros vemos aquí. Vemos a dos ciegos que seguramente que han tenido infinidades de dificultades en su vida, más en aquella época, para su crecimiento, para su desarrollo. Yo no sé si se quedaron ciegos, nacieron ciegos, pero algo sí sé, que dice la palabra de Dios que eran dos ciegos. Estas dos personas que no tenían en aquel tiempo otra cosa o un mejor futuro que no sea mendigar. Era lo único que les daba el sustento para poder vivir. Y ellos no podían pensar en tener una familia, de formar una familia, por aquel entonces de formar un matrimonio o tener hijos. Entonces estas cosas eran muy dificultosas para estas personas porque la mayoría de ellos quedaban aislados, la mayoría de ellos se quedaban con infinidad de problemas, de conflictos aún internos, porque sentían el desprecio, porque sentían que nadie les ayudaba, nadie cooperaba con ellos. Entonces estas personas en su mayoría eran resentidos, personas que luchaban consigo mismo por causa del enojo, por causa de tener ira dentro de ellos, porque el rechazo continuo de la sociedad no les permitía integrarse. Entonces no había una integridad total dentro de las comunidades o dentro de las ciudades, dentro del común de la gente. Ellos siempre se encontraban apartados y la forma laboral que tenían era mendigar. Entonces estamos hablando de dos personas que tenían graves problemas. Yo sé que nosotros en algún momento tenemos problemas, pero debemos de perseguir lo que puede cambiar y lo que puede transformar nuestras vidas. Yo creo que el seguir a Jesús en ese momento les ha sido muy dificultoso. Como muchas personas en este tiempo que se encuentran frente a infinidades de problemas y de circunstancias y entonces les ofrecen soluciones milagrosas, instantáneas y soluciones para que las cosas sucedan ahora, en el momento y antes del tiempo esperado. Pero esas cosas muchas veces no suceden
suceden, entonces nos sentimos traicionados, nos sentimos engañados, porque la gente en muchas ocasiones aprovecha de estas situaciones, de la situación de la desesperación, de la angustia, de las situaciones del dolor, de las situaciones donde nosotros nos podemos encontrar desvalidos. Entonces aquí podemos ver dos ciegos en su cuerpo, pero ¿cuántas veces nosotros somos ciegos en situaciones o manifestaciones internas? No podemos ver la realidad que nos rodea, no podemos ver las situaciones que tenemos por delante, no podemos ver las soluciones que tenemos que emprender, no podemos ver que la persona que nosotros hoy tenemos a nuestro lado puede cambiar, puede ser transformada y puede ser mejor persona que la que es hasta ahora. No podemos ver el cambio en nuestros hijos, no podemos ver, entonces nos encontramos con cegueras espirituales. Cegueras espirituales que no nos llevan a ningún lado, solamente a chocar con aquellas cosas que están por delante porque no tenemos la visión. Entonces estas son las cosas que traen después dolor, que traen angustia, estas cosas traen heridas a nuestras vidas. Entonces estas personas seguramente que se encontraban heridos porque han escuchado conversaciones y gente que los ha tratado con palabras diminutivas o con acciones o manifestaciones que provocaban en sus vidas enojo. Entonces nosotros sabemos que muchas veces hay personas que están pasando situaciones adversas que no pueden encontrar, no pueden ver la salida, que no pueden ver la solución a sus problemas. Tal vez seas tú el que está pasando por este problema, estás pasando por una ceguera espiritual, estás pasando por una ceguera interna, no puedes llevar a cabo lo que tenés que llevar a cabo, te encuentras limitado a la situación que te están ocurriendo, no puedes tener una mirada más lejos a los acontecimientos que estás viviendo o experimentando. Entonces esto es lo que nosotros tenemos, es sufrimiento, es dolor, es angustia, es pesar, no nos deja avanzar, no nos deja crecer, nos limita, no podemos dormir por las noches porque nos encontramos que no podemos darle la salida a las situaciones que vivimos, nosotros nos encontramos incómodos, nerviosos y muchas veces nos encontramos amargados en nuestras vidas porque esas situaciones traen a nuestras vidas distintas manifestaciones y no son manifestaciones de bien sino de mal, son manifestaciones que provocan en nuestros cuerpos situaciones o manifestaciones que nos hace estar apartados, que nos aleja del común de la gente. Entonces estas personas ciegas habían determinado tener un cambio. Ellos querían recibir lo que no tenían. Yo no sé si vos querés recibir lo que no tenías. Dios hoy te puede dar lo que vos estás buscando y lo que vos no has logrado alcanzar hasta este tiempo. Dios quiere hacer algo en tu vida y es especial. Es algo que tal vez nunca te sucedió. Es algo que tal vez nunca pudiste experimentar, pero lo querés experimentar ahora. Está en vos la decisión, la ocasión y el tiempo. Dios te lo ha otorgado porque este es el tiempo para vos. Esta es la temporada que Dios quiere que vivas con Él. Esta es la temporada que quiere que experimentes cosas de Él, pero muchas veces nosotros queremos que las cosas sean a nuestra manera. Solamente sigue adelante, solamente persigue tu milagro, porque algo puede llegar a suceder que te sorprenda en este tiempo. Déjate sorprender por Dios, deja que Dios traiga a tu vida aquellas cosas que vos has estado buscando y no encontrabas hasta ahora, pero no te detengas, sigue adelante, persevera en Dios, porque este es el tiempo. Estamos a punto de terminar el año, ya hemos pasado el día del nacimiento de Jesús, nos estamos enfrentando casi a fin de año. Entonces ahora es cuando más vos tenés que buscar. Tal vez te sentiste que las cosas no iban a suceder, pero te quiero decir, hay algo para vos antes que termine este año que te va a sorprender. Persigue ese milagro porque seguramente lo vas a ver hecho real en tu vida. Entonces el silencio no detuvo a estos ciegos. El silencio
no detuvo a estas dos personas que iban persiguiendo su milagro. Ellos sabían que en Jesús podían encontrar lo que ellos necesitaban. Ya la ciencia no podía hacer nada, la medicina no podía hacer nada, la familia no podía hacer nada, los amigos no podían hacer nada. Y cuando ya se encontraron que todo lo que podría haber ayudado no les podía ayudar, ahora sabían que esto era cosa de Dios, que Dios solamente podía darle lo que ellos necesitaban. Entonces, mientras que ellos iban gritando: Hijo de David, ten misericordia de mí, reconociendo la autoridad en Jesús, reconociendo el linaje de Jesús, reconociendo que Él era la persona que había de venir y el que Dios dijo que estaría en medio de su pueblo. Entonces ahora estas dos personas le seguían a Jesús, pero Jesús hizo silencio. Jesús no les habló ni le contestó, pero ellos no se detuvieron. ¿Qué es lo que pasa cuando hay silencio? Muchas veces creemos que Dios no nos está prestando atención, pero no pensamos que Dios quería que esa fe que estaba en ellos siga creciendo o acrecentándose en sus vidas, porque lo que tenía que ocurrir era algo más grande que lo común, que lo necesario. Era algo extraordinario que tenía que ocurrir, y Jesús quería que ellos crecieran en esta fe, que crecieran de tal modo que Jesús mismo utilizara la fe de ellos para hacer un milagro. Entonces, muchas veces cuando nosotros recibimos un silencio de Dios y no tenemos una contestación inmediata, porque estamos acostumbrados en un mundo del ya y a la hora de que las cosas sucedan rápido, pero ahora se le plació a Dios de querer hacerlo en su tiempo y en su momento. Entonces ahora ellos siguieron detrás de Él gritando, y yo creo que una multitud le acompañaría a Jesús, porque siempre le acompañaban los discípulos y gente que lo veía, y se iban acumulando, iban caminando alrededor de Él para recibir algún milagro. Y creo que de pasada seguramente que Jesús hizo algo, seguramente que contestó a otras personas, seguramente que habló con algún necesitado y sanó a alguna persona en el camino hacia la casa en Capernaum. Pero estos dos, lo único que recibieron fue el silencio de Dios. ¿Cuántas veces pasamos por ahí y creemos que Dios no nos ha escuchado porque tenemos pecado, porque hemos hecho las cosas mal, o porque tal vez a Dios no le place hacer algo en nuestras vidas, pero sí en la de los demás? Quiero decirte lo que nos enseña la palabra, que Dios no hace sección de personas, que puede hacer un milagro en tu vida y también lo puede hacer en la mía, que Dios puede hacerlo en una mujer como en un varón, en un anciano como en un niño, en una persona adulta, lo puede hacer en cualquier tiempo y en cualquier situación. Solamente nosotros tenemos que saber que Dios opera milagros, y cada vez que vamos a Él, Él nos está oyendo, y en su momento y en su tiempo podemos recibir lo que Dios ha determinado. Por eso este es el tiempo de Dios para nosotros. Aunque faltan pocos días para terminar el año, aunque tú estés pensando, bueno, ya ahora es muy difícil que las cosas sucedan, porque si Dios no lo quiso hacer en todo este tiempo que ha pasado, en estos 11 meses que dejamos atrás, no creo que Dios lo haga en estos poquitos días que tenemos por delante. Quiero decirte que Dios puede hacerlo en cualquier tiempo y en cualquier momento. Solamente un segundo en la manifestación de su obrar que pueden cambiar todo tu destino, o puede cambiar toda tu situación o manifestación que estás viviendo. Ahora es Dios que hizo silencio durante este tiempo en tu vida. Es Dios el que no te ha contestado las peticiones que has tenido delante de Él. Pero sabes una cosa, los que perseveramos, los que creemos, los que seguimos manteniendo la fe, estas cosas nos inspiran. Nosotros muchas veces decimos con mi esposa, estas cosas cuando Dios hace silencio nos
nos inspira más a orar, nos inspira más a buscar, nos inspira más a buscar de parte de Dios la solución a cada problema que estamos teniendo. Si pudieras ver muchas de las situaciones que hemos vivido y aún vivimos con mi familia, en mi matrimonio, como mi esposa y yo tenemos que enfrentar muchas veces situaciones, límites, pero creemos que Dios lo puede lograr y Dios a su tiempo lo hace. Nosotros solamente tenemos que mantener lo que creemos, no tenemos que bajar los brazos, tenemos que seguir y creyendo de que Dios mismo lo puede hacer. Estos hombres no se detuvieron, le persiguieron a Jesús, persigue a Jesús, persigue a Dios hasta que Dios suelte lo que vos estás necesitando. Y dice que Jesús llegó a la casa. Si lo tienes que buscar hasta la casa, a la iglesia podríamos decir, o aún a la misma presencia donde debes de estar, en el lugar secreto con Dios, allí es donde debes de estar. Pero nunca mengues el creer en Él, porque Él es el que puede dar solución a todas esas cosas que no encuentras tú la salida. Estos ciegos querían la vista, lo que más necesitaban eran ver. Yo no sé lo que vos más necesitas. Tal vez necesitas un milagro en tu vida, necesitas un milagro en algún familiar, puede ser tu cónyuge, pueden ser tus hijos. Tal vez estás buscando un milagro que suceda, puede ser en otra parte del cuerpo, no solamente necesaria la vista, puede ser en un riñón, puede ser en un pulmón, puede ser en el corazón o en cualquier parte del cuerpo. Si tú persigues creyendo y sigues clamando y sigues creciendo en esta fe, seguramente estás a punto de recibir lo que estás esperando. No seas de los que retroceden, sé de los que siguen avanzando a pesar de todas las situaciones que estés pasando. Yo sé que es difícil, he tenido que pasar muchos problemas, como familia hemos tenido que pasar y enfrentar muchos problemas, muchas dificultades y adversidades, muchos dolores. En algunas ocasiones hemos esperado un milagro frente a la enfermedad y muchas veces se ha tardado, muchas veces parecía que Dios no nos escuchaba, muchas veces creíamos que Dios no estaba en lo que nosotros estábamos esperando, pero Dios a su tiempo, en su momento, cuando ya creíamos que las cosas iban a ser de una manera tal vez, pero no dejábamos de creer de que Dios podía transformarlo, ahí es donde Dios obraba. Esto es lo que nosotros tenemos, muchas veces jugando entre dos pensamientos, jugando, oh, Dios no lo va a hacer, y en otro momento, sí, Dios lo va a hacer, Dios no lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Debemos de dejar de andar ambivalentes y empezar a afirmar nuestra fe para ver los milagros que necesitamos realizados en nuestras vidas. Entonces, el silencio de Dios puede ser el acercamiento muchas veces al crecimiento y al desarrollo de una fe sobrenatural en una vida natural. Entonces aquí nosotros tenemos que entender, ¿tú crees que Dios lo puede hacer? ¿Tú puedes creer que Dios puede hacer lo que vos necesitas? Tú puedes creer que Dios puede hacer el milagro que estás esperando. Yo sé que muchas veces las cosas se hacen difíciles y las cosas nos sobrepasan y parece que no vamos a salir de la situación que nos encontramos. Estamos encajados, estamos dolidos, estamos perturbados y muchas veces confundidos, pero ninguna de esas cosas te deben de detener. Los diagnósticos que has ido a buscar no era el resultado que esperaba. Seguramente te han dicho cosas que no quisieras oír o no hubieses querido ver, pero es el tiempo de creer en los milagros. Dios lo puede hacer, porque si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, Dios lo puede hacer. Dice, por tu fe será hecho, le dijo a los ciegos, y por la fe de ellos fue hecho el milagro. Entonces, ¿cómo no lo va a hacer Dios contigo? ¿Cómo Dios no va a provocar lo que vos estás esperando? Nosotros siempre recordamos cosas que nos pasan para refrescar lo que Dios hace cuando nosotros no tenemos esperanza, cuando parece que nosotros ya estamos desgastados en la fe.
Dios nos hace crecer a través de alguna situación. Puede ser una prueba, una dificultad, una lucha, una ansiedad, pero Dios nos hace crecer a través de eso, creyendo de que Dios puede hacer el milagro. Entonces hemos vivido situaciones económicas difíciles en nuestras vidas. Hemos visto el obrar de Dios de manera extraordinaria. Hemos perseguido a través de la fe, sabiendo de que Dios puede y hace milagros. Entonces cree en Dios, espera en Él y un milagro sucederá. Nosotros estuvimos con mi hija, la más pequeña, estuvimos muchos años esperando un milagro de parte de Dios, y parecía para mucha gente que Dios ya había determinado que las cosas eran así, pero mi esposa hablaba el idioma de la fe. Los médicos dicen que está enferma, los médicos dicen que tiene esto y que tiene aquello, pero nosotros creemos que Dios ya está obrando en sanidad en su vida y ella va a estar sana totalmente. Y así lo hicimos durante mucho tiempo. Mi esposa me inspiraba a mí, yo la inspiraba a mi esposa, y así los dos, aunque no veíamos nada, aunque estábamos ciegos a los resultados que esperábamos, nosotros creíamos y seguíamos hablando el idioma de la fe, seguíamos hablando de que Dios podía hacer un milagro. Y pasaron ya casi 2 años y de repente el milagro sucedió. Nos trataban que teníamos una fe boba, nos trataban de que esas cosas no iban a cambiar. Dios ya había determinado y así iban a ser las cosas, pero nosotros creíamos en un Dios de milagro que podía traer una sanidad sobre su cuerpo, una sanidad sobre su vida. Mi hija padecía de fibrosis quística. La ciencia no entiende, la ciencia no comprende cómo se hizo la sanidad, pero ellos tuvieron que poner en el expediente de mi hija que mi hija fue sana de una enfermedad incurable. Dios puede hacer un milagro. Hoy reposa la salud, hoy puede disfrutar de una vida saludable porque Dios hizo un milagro. Nosotros con mi esposa tal vez éramos 2 ciegos pidiendo un milagro para mi hija. Tal vez seas una ciega o un ciego pidiendo un milagro para tu cónyuge, para tu hija, para tu amigo, para tu amiga, para tu pariente. Lo importante es que no dejes de creer, entonces verás la gloria de Dios, porque por tu fe será hecho. ¿Qué es lo que te espera antes de terminar el año? De que recibas el milagro, que has perseverado creyendo y que has perseguido hasta este momento, porque Dios tiene una pregunta en este día para vos. ¿Puedes creer que yo lo puedo hacer? Entonces ahora tú responderás: sí, creo. Entonces por tu fe será hecho. Recibe el milagro es tuyo por tu fe. Amén. Que Dios te siga bendiciendo y termines este año con un milagro en tu vida.
siglos de los siglos, mi Dios. Oh Señor, te adoramos, Padre. Vamos a estar orando, este es el tiempo de la oración, este es el tiempo de que recibas un milagro glorioso en tu vida, el milagro de recibir a Dios en tu corazón, el milagro de tener a Dios en tu vida. Por eso, si quieres hacer esta oración de fe, nos vamos a arrepentir de nuestros pecados, vamos a abrir nuestro corazón y le vamos a recibir como Señor y Salvador. Repite conmigo en esta hora. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de aquellas cosas que he hecho o he participado. Y ahora te abro mi corazón. Entra en mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Dios, porque en este día he recibido la manifestación de un milagro extraordinario, la manifestación de Dios en mi vida. Amén. Por eso, en este día has sido salvo, has sido limpiado de aquellos pecados. Y si quieres contactarte con nosotros, porque has sido también hecho una hija o un hijo de Dios para el crecimiento y el desarrollo de las cosas espirituales. Contactate con nosotros, que queremos ayudarte. Amén. ¿Crees que Dios lo puede hacer? ¿Crees que Dios puede hacer un milagro? Tiempo y ocasión va a poner Dios en tu vida para recibirlo. Y este es el tiempo también de Dios para poder hacerte del milagro que necesitas. Por eso vamos a orar. Recibe. Si tienes alguna dolencia, algún lugar en tu cuerpo que puedes apoyar tu mano, mientras que estamos orando, apoya tu mano ahí, porque allí es donde vas a recibir el milagro de Dios. Estos ciegos recibieron la vista y tú recibirás todo aquello que crees que Dios puede hacer. Recíbelo por tu fe. Amado Dios, Señor, bendigo la vida, Padre amado, de cada persona que está viendo esta programación. Bendito Padre, allí en el lugar donde se encuentra, en la situación que se está manifestando en su vida. Allí habrá intervención del cielo, Padre Dios, en el nombre de Jesús, operando en sus vidas milagros extraordinarios, milagros en su salud. Aquellas personas que tenían imposibles, aquellas personas que no podían andar, caminar, que estaban limitados, Padre Dios, Señor. Ahora declaramos sanidad sobre sus piernas, sanidad sobre su mente, sanidad sobre su cuerpo, restauración total y completa de los movimientos de su cuerpo. Declaramos, Dios, que tu presencia de gloria se manifestará también, Señor, en su mente. Aquellos que se les había bloqueado los pensamientos y habían perdido el razonamiento, aquellas personas, Padre Dios, Señor, que estaban sufriendo un ACV, Padre, aquellos que estaban manifestándose en sus vidas Alzheimer, aquellos que tenían, Padre, problemas de salud mental, Padre Dios, rompo todo bloqueo mental, declaro que la presencia de tu gloria opera milagros, obrando, Padre Dios, Señor, en sus mentes. Padre Dios, todo Alzheimer es sanado, toda manifestación de ACV es sanado. En el nombre de Jesús declaramos restauración total, Padre. Los que habían perdido la cordura, la memoria, Padre Dios, y aquellos que no podían establecer, Padre amado, la cordura, declaramos, Señor, que tú operas milagros y los libras de la locura y de la demencia. En el nombre de Jesús, Padre, reprendemos todo espíritu inmundo de maldad que se manifieste en la mente para bloquear, Padre Dios. Ahora le echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor.
Señor. Ahora en el nombre de Jesús bendecimos, Padre Dios, el cuerpo y declaramos sanidad sobre los órganos. Sanidades, Padre Dios, extraordinarias, porque milagros operarán consecutivamente, sanando, restaurando y obrando milagrosamente. Padre, bendigo los hogares, declaro que habrá milagros. Los lugares que parecían, Padre amado, que nunca iban a tener acuerdos. Aquellos padres, bendito Dios, que tenían conflicto con sus hijos y parecía que nunca iban a llegar a estar unidos. Declaramos que toda aspereza será limada. Declaramos, Padre amado, que se reunirán y podrán, Padre Dios, Señor, estar en armonía y en paz y en sanas conversaciones, solucionar cada problema que habían tenido. Padre, declaramos que habrá soluciones para los matrimonios, habrá milagros, Padre Dios, Señor, que traerá una nueva visión, Padre amado, matrimonial, que no perderán el vínculo, Padre, que no perderán la unidad, que no perderán de ser uno, bendito Dios, Señor, como tú los has llamado a ser. Restaura, Padre Dios, los pensamientos, los enojos, Padre Dios, sana las heridas de los corazones, bendito Padre, restaura, Padre Dios, el vínculo matrimonial y puedan perseverar conforme al pacto que han hecho delante de ti, Señor. Padre, los bendigo, Señor. Declaro que tu bendición estará en su economía también, que prosperarán en todo lo que hagan y en todo lo que emprendan, porque habrá milagros, Padre amado, consecutivos que les harán ver una mejor economía que la que están viendo ahora. Lo que no veían, lo verán, Padre, porque habrá milagros, Señor, sobre sus vidas en lo económico. Padre Dios, Señor, en sus vidas espirituales también habrá milagros. Aquellos que se sentían que ya no estaban aptos para el servicio, aquellos que habían abandonado, Padre Dios, la utilización de sus dones y de sus talentos, ahora declaramos que el poder milagroso de Dios, conforme a la fe en sus vidas, traerá, Padre, una renovación, una instalación completa, total del funcionamiento de lo que Dios ha puesto en sus vidas. Los bendecimos, Señor. Padre, ahora terminando casi este año, bendecimos los hogares, las familias, bendecimos, Padre, a cada persona que está viendo esta programación y declaramos, Padre amado, Señor, que tu presencia de gloria nos acompaña hasta el último segundo de este mes de diciembre del 2020 y nos llevará a vivir experiencias gloriosas y extraordinarias hasta ese momento. Gracias te damos, Dios, porque los milagros sucederán, porque creemos que tú, Señor, los puedes hacer. Amén y amén. Gracias te damos, Dios, y recibimos un milagro de Él antes que termine este año. Amén y amén. ¿Todavía no conociste nuestro canal? Lo podés hacer desde cualquiera de tus dispositivos. Encontranos en YouTube con el hashtag La Iglesia Sos Vos. Podrás ver todos nuestros contenidos, suscribirte y compartirlo en las redes. La Iglesia Sos Vos.